jefe, y ha sido durante mucho tiempo jefe de la Oficina Internacional de la Corporación de Asistencia Judicial, hoy día jefe regional, quien va a exponer sobre un tema también de particular relevancia, como es los efectos civiles de la sustracción internacional de Juan Francisco. Gracias, buenas tardes a todos. La verdad es que es un poco más acotada la idea de intervención. La idea es tratar de analizar un poco cómo ha sido el tratamiento jurisprudencial que nuestros tribunales superiores de justicia han dado respecto de una excepción especial que contempla el Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños, que es el artículo 13, letra B. Muy brevemente, primero para contextualizar esta exposición, primero señalar que el Convenio de la Haya precisamente aborda un fenómeno de creciente aumento en las últimas décadas, como es la sustracción intraparental, que está dado, entre otras cosas, claramente por la globalización, por la cada vez más creciente existencia de relaciones familiares de carácter transfronterizo. Y en ese sentido surge este Convenio de la Haya que tiene como principal objetivo el lograr la restitución de un niño que ha sido trasladado y retenido ilícitamente por un padre o una madre, o en algún caso un tercero, pero digamos que es mayoritariamente por un padre o madre, en un país distinto al de su residencia habitual. Ese es el principal objetivo y de alguna manera el convenio le da un tratamiento bastante ejemplar, señalando que si se dan una serie de requisitos que dicen relación con quién es el titular de la acción, por lo tanto quién tiene la legitimidad activa para pedir la restitución, si se está dentro de los plazos contemplados en el convenio, se debe ordenar la restitución inmediata de un niño retenido, trasladado y retenido precisamente en un país distinto del de su residencia habitual. Aclarado esto, luego claramente el propio convenio contempla algunas situaciones de excepción. Por ejemplo, el propio convenio en el artículo 12 señala que la solicitud de restitución debe ser pedida dentro del plazo de un año desde que se ha producido el traslado o retención ilícita de este niño a un país distinto desde su residencia habitual. Por lo tanto, ya ahí tenemos una limitación temporal. Otra también que dice relación con un requisito temporal es la edad de aplicación del convenio. Este convenio se aplica solo hasta que los niños alcanzan los 16 años. Por lo tanto, también eso de alguna manera viene a transformarse en una excepción a la restitución cuando este niño ya ha alcanzado los 16 años y el convenio dice expresamente en su artículo cuarto que el convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 16 años. Pero luego tenemos la excepción contenida en el artículo 13. Primero está de la letra A, que en el fondo básicamente se refiere a que el padre sustractor, el demandado en un procedimiento relativo a una solicitud de este tipo, acredite que el otro padre, que el solicitante, carecía de derechos de custodia al momento en que se produce el traslado de la retención, o acredite que con posterioridad al traslado de la retención ese otro padre ha aceptado o ha consentido de manera expresa o tácita posteriormente a ese traslado a un país distinto del de su residencia habitual. Esos básicamente son las excepciones que contempla el convenio. Pero luego viene la excepción que es materia de esta breve presentación, que es la excepción del artículo 13, letra B, que claramente es el que ha sido menos pacífico respecto a su interpretación y el que de alguna manera ha sido en la práctica nacional la excepción más utilizada por las defensas jurídicas del padre o madre sustractor. Voy a leer brevemente la norma para que señala que la excepción transferida señala que la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución de un niño si la persona que se opone a su restitución demuestra que B.
existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La norma antes citada claramente está redactada de manera bastante amplia, obligando a la autoridad del Estado competente, en el caso chileno a la autoridad judicial, a darle una interpretación que de alguna manera dote de contenido a esa norma. En ese sentido podemos decir que, sobre todo en la última década, ha habido una variación, una evolución en cómo nuestros tribunales superiores de justicia han interpretado esta norma al conocer básicamente recursos del fondo de la Corte Suprema y en un principio también al conocer algunos recursos de queja. Si bien yo distingo dos criterios, el primero de ellos de alguna manera remite a su vez dos categorías. Y para eso me voy a referir muy brevemente a sentencias dictadas por nuestra excelentísima Corte Suprema que de alguna manera dejan súper de manifiesto cuál ha sido el criterio original y cuál ha sido el criterio reciente, que es el que para mi gusto resulta más interesante. En primer lugar, por ejemplo, tenemos una sentencia que es del año 2005, donde precisamente conociendo un recurso de queja, en el contexto de una solicitud de restitución pedida por un padre desde Estados Unidos hacia Chile, lo que hace la Corte Suprema es que señala en un primer lugar, en un considerado importante, es que por sobre cualquier consideración se atenderá al interés superior del niño, lo que coincide con el espíritu que informa la Convención de la Haya establecido en su exordio, que de los intereses de los niños son de importancia primordial en cualquier materia relativa a la tuición. Habla de la tuición. Luego señala que luego pasa a analizar parte de la prueba aportada por la demandada, y aquí lo que dice es que la Corte se detiene en aspectos que de alguna manera escapan al objetivo del convenio. Por ejemplo, se detiene aspectos relativos al padre solicitante, como que este padre tuvo 2 divorcios previos, porque efectivamente estaba divorciado esta madre sustractora, que respecto de los hijos nacidos de sus matrimonios anteriores no tenía ningún contacto, que supuestamente cuando tenía un régimen comunicacional con su hija en Estados Unidos, la niña dormía en la misma cama. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la Corte entendió inmediatamente que había un peligro de abuso sexual. Finalmente concluye que en virtud de todo lo analizado, no es conveniente que la niña quede al cuidado exclusivo de su padre en Estados Unidos de Norteamérica. De lo anterior podemos concluir que el razonamiento de la Corte Suprema se inclina para dar a este procedimiento un tratamiento que más bien tiene que ver en ese momento con cuidado personal. De alguna manera se mete a analizar el tema de las habilidades parentales, que claramente escapa al objetivo del convenio de la Haya, porque lo que busca el convenio de la Haya sobre sustracción internacional de niños es que una vez que se determine que un niño ha sido efectivamente retenido ilícitamente en un país, este sea devuelto a su país de residencia habitual para que sean los tribunales de ese país los que tomen decisiones respecto del fondo en relación al niño, como es el cuidado personal, como es el tema de la pensión de alimentos y del régimen comunicacional que debe mantener con el padre no custodio físico. En atención al tiempo, me gustaría en el fondo luego referirme a un segundo fallo que es un poco posterior de la Corte Suprema también, y que de alguna manera es bastante, o sea, si bien mantiene la línea respecto de atribuirle a como contenido un poco indeterminado a la excepción del artículo 13b, lo que sí es relevante es que, primero, señalar que es un recurso del año 2009 en el contexto de una restitución pedida desde España que había sido otorgada por el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Familia de Santiago, si no me equivoco, el primero de Santiago, luego ratificado dicho fallo por la excelentísima Corte de Apelaciones de Santiago, y luego la Corte Suprema, conociendo este recurso de casación en el fondo, revoca, acoge el recurso
revoca la sentencia y el principal argumento es precisamente que entiende que se acredita en la excepción del artículo 13 letra B. Primero pasa por definir qué se entiende por los conceptos de grave riesgo y peligro físico o psicológico y se remite básicamente al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y luego, que aquí es lo interesante, dice que desde este punto de vista no puede desconocerse la particular situación del menor dada por su condición etaria y etapa de desarrollo en que se encuentra, donde si bien tanto la figura paterna y la materna son importantes y determinantes para su formación, lo cierto es que no puede desconocerse aquella regla natural o biológica que da cuenta de una especial vinculación con esta última. Y luego finalmente señala que el privar al niño de mantener una vida al lado de su madre, la sola posibilidad cierta de ello representa un grave riesgo para el niño en cuanto a esta situación lo expondría a un peligro, sobre todo psicológico. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que de la análisis de la jurisprudencia que existía hasta ese momento y que yo pude de alguna manera revisar, es la primera vez que me topo con un argumento que claramente tiene que es claramente balónico. De alguna manera se impone la visión de los magistrados y de la mayoría, porque en este caso hubo un voto de disidencia, respecto de su visión de la vida y de alguna manera atribuir a esa visión de la vida este contenido para entender que efectivamente se acredita la existencia de la excepción del artículo 13b. La verdad es que desde el 2005, con estas variaciones, hasta principios del año pasado, diría yo, se mantiene un poco ese criterio y mayoritariamente los juicios de los casos de restitución que llegaban a la Excelentísima Corte Suprema por la vía de la casación eran sistemáticamente rechazados o muchas veces revocadas las resoluciones que ordenaban la restitución, amparado en este criterio, digámoslo también, muchas veces ya después con un verdadero copy-paste respecto de los considerandos de la parte administrativa. Esto cambia a contar del principio del año pasado, particularmente a través de un recurso que por la sala habitual, por la sala de Milán, porque de alguna manera como se da cuenta de una dirección distinta, donde cambia el criterio. En ese sentido, el considerando. Bueno, claramente basta analizar lo que se habla nuevamente de riesgo psicológico y luego dice que las razones dadas en la sentencia para justificar la manutención de la niña en Chile no obstante haber resuelto su situación en la jurisdicción francesa, porque en un caso donde efectivamente los padres resuelto en Francia, no en fondo, se había determinado que los padres tenían cuidado personal compartido, dice, pueden ser razonables para denunciar el pleito, o sea, sobre el fondo, pero no son para pronunciar respecto de la aplicación de la convención porque importa la opción jurídica de la naturaleza del Chile. En primer lugar, porque se aparta del compromiso de hacer el juzgado ya resuelto. Ninguno de los razones justifica que se cumple lo resuelto con la jurisdicción francesa se colocará a la niña en grave riesgo, peligro físico o situación grave. Como se dice, son argumentos impertinentes que los tienen pertenecen al juicio de decisión. Lo más importante es que un segundo término que el juzgado compartido de la niña no era ni siquiera de la madre, la presencia del Estado y encima también es necesario. Vivir en Francia no importa la vida en grave riesgo y peligro físico, por lo menos hay hechos probados en ese sentido. Lo mismo debe decirse del carácter territorial. El efecto está en la seguridad constituir. Por lo tanto, entendemos que ahí el criterio cambia radicalmente con el mismo que está en una niña de corta edad, que está de toda su vida ligada a su madre, sin embargo, la cosa está en que el cuidado personal compartido no la exclusividad de su madre, que la exclusividad de su padre. Es fundamental que no importa ningún grave riesgo ni peligro físico ni psicológico para esta niña. En ese mismo sentido se han luego dado algunas resoluciones posteriores de la Excelentísima Corte Suprema
que, vinculado con esta mirada un poco más moderna, también de alguna manera han elevado el estándar de prueba. Y lo que ha pasado básicamente, tengo dos sentencias, pero una del 2012 y otra, perdón, una del 2013 y otra que fue resuelta en junio de este año. Señalan de alguna manera que, como les decía, el estándar para acreditar la existencia de esta situación de excepción debe ser muy alto y no basta ya las meras alegaciones. Así que desde esa perspectiva empieza a cambiar un poco la mirada de nuestro Tribunal Superior de Justicia respecto de qué debe entenderse por grave riesgo. A modo de conclusión, señalar que el análisis de los fallos presentados da cuenta de una evolución significativa de la forma de entender la importancia del objeto de un tratado multilateral como es la de cooperación jurídica internacional, como es el convenio de la Haya sobre sustracción internacional de niños, sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños. En ese sentido, el criterio reciente de los tribunales superiores de justicia permite concluir la existencia de una mirada moderna respecto del tratamiento de este tema, que releva el rol de ambos padres en la vida de los niños, pero que además entiende que el objeto de este convenio es evitar que un padre o madre de manera unilateral decida trasladar a su hijo o hijos a un país distinto del de su residencia habitual, sin antes haber realizado las gestiones pertinentes ante los tribunales competentes, o que si las realizó, efectivamente no, por la vía de derecho, trate de luego vulnerar esos acuerdos o esas resoluciones del país de residencia, de los tribunales del país de residencia habitual, trasladando a su hijo a un país distinto. Muchas gracias.